Tardes. La lectura del día de hoy se llama Políticas culturales para el desarrollo en un contexto mundializado y la autora es María Elena Figueroa Díaz. En esta lectura se pretende mencionar o hacer énfasis en la diferencia entre globalización y mundialización, así como también el concepto de desarrollo. Cuando, cuando nosotros hablamos de globalización, nos referimos a la interdependencia que existe entre los países. Con ello, igual nos referimos a cuestiones de tecnología, a cuestiones de comunicación, a los mercados mundiales, a la consolidación de empresas transnacionales, a reglas para el comercio y, por supuesto, a las finanzas. Con globalización se tiene la idea de que la acumulación del capital, el comercio y la inversión ya no están confinados al Estado-nación y que la dimensión de los estados ha dejado de ser el eje que conforma la identidad, la cultura, las interrelaciones y las transacciones, no solo económicas, sino también sociales. Esto, esto ha generado que se fortalezcan instancias locales y regionales, obviamente pues de acuerdo a su cultura y a su identidad. De acuerdo a la autora, la globalización puede ser entendida como la multiplicación e intensificación de relaciones supraterritoriales. El término globalización está ligado al sistema de producción y al sistema de consumo capitalista y a la idea de que nadie ni nada puede escapar de este mercado. Los defensores de la globalización aseguran que el mundo entero se dirige a formar parte de la globalización a través de relaciones económicas globales, pero también tecnológicas y culturales. Pero al mismo tiempo hay quienes no quieren ver a la globalización como algo natural. Muchos sectores rechazan las propuestas para impulsar un proyecto globalizador, pues porque la lógica capitalista, los sistemas económicos y políticos neoliberales, los tratados económicos desiguales, pues generan sectores excluidos, generan pobreza, generan marginación, generan explotación de recursos naturales y pues también de recursos humanos. Con la globalización se divide a la sociedad entre los que la aceptan y los que la ven como una oportunidad prometedora que se puede presentar al mundo y los que la ven como algo que han generado los dueños del poder con el objetivo de fortalecer ese poder a costa de las mayorías más desprotegidas. En esta lectura no,
la autora no toma partido por ninguna de estas ideas. Lo que ella hace es una crítica hacia el concepto de globalización, considerando a este concepto como un fenómeno que ofrece ventajas que pueden optimizarse mediante su democratización y de igual forma genera problemas que afectan a las mayorías. De acuerdo a Gilberto Jiménez, él dice que el resultado de este fenómeno ha sido la polarización entre un mundo acelerado, el mundo de los sistemas flexibles de producción y de sofisticadas pautas de consumo, y el mundo lento de las comarcas rurales aisladas, de las regiones manufactureras en declinación y de los barrios suburbanos social y económicamente desfavorecidos. Todos ellos muy alejados de la cultura y de los estilos de vida de las ciudades mundiales. La globalización pues genera polaridades, genera realidades superpuestas que solo comparten una mutua dependencia para poder existir. Es común que se hable de globalización para referirse a fenómenos no solo económicos o tecnológicos, sino también culturales. Por otra parte, hay quienes hablan de mundialización para referirse a la conexión cultural entre los pueblos. Este es un fenómeno paralelo, pero no son iguales. Quienes hablan de mundialización sostienen que la globalización es negativa y que la mundialización es positiva. Los autores que estudian el fenómeno de la globalización se dividen entre los que asumen que la globalización, tanto económica como tecnológica, implican cambios culturales y de identidad, y entre aquellos que distinguen ambas globalizaciones y rechazan que la globalización económica tenga repercusiones fatales en el aspecto cultural. La autora toma la tesis de este segundo grupo de pensadores y utiliza los conceptos de mundialización y globalización cultural de manera indistinta. Ella sostiene que estos fenómenos distintos están interrelacionados. Para Renato Ortiz, lo cultural no entra dentro del concepto de globalización, sino de mundialización. Para él, hay un mercado y una tecnología globales, pero no una cultura global. Para León Olivé, la mundialización o globalización cultural puede entenderse de dos maneras. Primero, como un proceso hacia una sociedad global que esté constituida por una única cultura. O el segundo,
que es como la construcción de una sociedad planetaria en la que participen las diversas culturas del mundo en un proceso en el que cada una enriquezca la sociedad global y al mismo tiempo se beneficie del intercambio y de la cooperación con otras. Para Gilberto Jiménez, la globalización cultural es débil debido a que solo implica la interconexión de todas las culturas y eso da lugar al multiculturalismo, al fundamentalismo o a la hibridación. Bueno, de acuerdo a Jiménez, una característica de la globalización es su carácter desigual, ya que no todos tenemos acceso a los mismos beneficios pues que nos da la vida moderna y tecnologizada. De acuerdo a Jean-Pierre Warnier, la mayoría de la población sigue teniendo referentes locales, generando habilidades para darle un nuevo significado a los elementos culturales ajenos y viviendo una vida que nada tiene que ver con la cultura de las élites de las grandes ciudades modernas y globalizadas. Bueno, para este autor, hay dinámicas de mundialización de bienes culturales, sobre todo industrializados, pero para él no ha habido una mundialización de servicios que logre mejorar la vida de los más desprotegidos. Y, y hablar de una mundialización de la cultura, pues es un error de lenguaje, ya que únicamente se puede hablar de una globalización de ciertos bienes culturales. Al respecto, la autora menciona que una parte importante de la población no tiene acceso a Internet ni al uso de computadoras, ni a ropa o zapatos de marcas prestigiosas, ni a que puedan aprender varios idiomas, tampoco a altas tecnologías cibernéticas, incluso son regiones donde no hay servicios de salud o de educación que se equiparen a esta clase mundial de la que se ha hablado. A los sectores desprotegidos es posible que el deterioro ambiental, que las pautas económicas dictadas por tratados internacionales y otros fenómenos puedan impactarles en sus vidas locales, pero no por ello podemos decir que participan activamente pues dentro de todo este proceso. Bien, ahora con respecto al concepto de desarrollo, bueno, el concepto de desarrollo humano es importante ya que se refiere a la necesidad de dotar a todos los habitantes del planeta de las posibilidades y recursos adecuados para que tengan una vida digna, productiva y significativa. El tema del desarrollo humano
se ha vuelto un tema necesario y un tema deseable dentro de un marco de respeto a la diferencia y a la diversidad de expresiones culturales, tanto de los individuos como de los pueblos. Este concepto surge ligado a la sociedad industrial moderna. De esta forma, el desarrollo se puede decir que va de lo más precario, primitivo, a lo más moderno, eficaz, competente y exitoso económicamente. El desarrollo va ligado al progreso, va ligado al crecimiento, a los avances científicos y tecnológicos que darán o deberían de dar una calidad de vida mayor al ser humano. La UNESCO ha trabajado sobre el concepto de la dimensión cultural del desarrollo para lograr que este término esté acorde con la necesidad de respetar y de promover un mundo diverso, un mundo plural que acceda a una mejor calidad de vida. De acuerdo a la autora, la dimensión cultural del desarrollo se entiende como una instancia que abarca todas las actividades del ser humano en comunidad y que debe ser el eje del desarrollo de toda comunidad. Hablar de desarrollo es pensar en un desarrollo que beneficie y que ayude a comunidades, pero sin que se les imponga una forma de vivir determinada, ni una forma de pensar o de actuar, sino que permita que los beneficios lleguen a todos sin tener que darse una homogeneización de la cultura. Ahora, ¿qué tiene que ver la dimensión cultural del desarrollo con la globalización? Bueno, pues para algunos autores la globalización es una etapa que sigue a otras y para otros autores es una etapa distinta a otras fases del capitalismo, pero que tiene características propias. Cuando se habla de exclusión, pues no es sobre los pueblos que no se han desarrollado o no han entrado a la globalización, sino de aquellos que no pueden tener acceso al sistema. El actual modelo de desarrollo que opera en mercados globalizados redefine la exclusión, quedando esta como estar al margen. Así hay países en el mundo que más que ser explotados, parecen estar de más para el resto del mundo. Jesús Martín Barbero menciona que la globalización pone en marcha un proceso de interconexión a nivel mundial que conecta todo lo que instrumentalmente vale al mismo tiempo que desconecta todo lo que no vale para esa razón. Con aquello que vale, se está refiriendo a las empresas, a las instituciones y a los individuos. La idea de la globalización pues lleva a creer que es un proceso natural, que es un proceso inevitable y pues que esto va a llevar a todos a un mundo mejor.
Esa es la idea, ¿no? Esta globalización ligada al discurso neoliberal, pues no va de la mano con una democratización de bienes, de servicios o de información o acceso a las mismas oportunidades, lo que demuestra que la mayoría de la población no está dentro de la dinámica de la globalización, sino que se ve afectada por ella. Para John Tomlinson, la globalización implica más que el acortamiento de las distancias y está transformando la naturaleza de lo local más allá de los logros tecnológicos, de las comunicaciones y el transporte. Pues para este autor, la globalización hace que el mundo sea un único lugar. Los asuntos económicos de los estados-nación se integran en una economía global capitalista. Los efectos ambientales de actividades industriales locales pues se convierten en problemas mundiales. A este respecto, la autora considera que la integración que implica la globalización pues está lejos de generar una cultura mundial. La forma de vida, los aspectos sociales, las expectativas, la cultura se modifican, sí, pero no del todo. Esta transformación que se da no implica la existencia de culturas o de identidades globalizadas. La globalización ha generado una expansión de una cultura capitalista, consumista, materialista, pues que hace a un lado la diversidad cultural para dar paso a una diversidad mercantil. Y pues un ejemplo de ello, la lectura menciona que es la mercadotecnia norteamericana. La cultura se debe considerar desde la perspectiva de los sujetos y no de las cosas. De acuerdo a la autora, una de las maneras más decisivas para contrarrestar los efectos negativos de la globalización es fortalecer el proceso de mundialización. Una mundialización que sea capaz de sentar las bases para la solución de conflictos en las comunidades y que logre generar una ética intercultural o global que logre establecer reglas claras y racionales para un diálogo que logre obtener avances en temas que nos atañen a todos como miembros de estados, de culturas y de la humanidad. Pues se necesita una mundialización que genere una conciencia de esta interacción y de esta interdependencia de los seres humanos y de las comunidades, y también pues que consolide un verdadero respeto por la diferencia y por el pluralismo cultural. Esta propuesta es muy importante y es el motor que hace que muchos individuos, grupos y comunidades logren un avance en libertad y en dignidad. Se habla de políticas culturales internacionales o mundiales, pero estas políticas están ligadas al Estado-nación y este Estado-nación pues está sufriendo
enormes cambios y sus instituciones requieren ser replanteadas y reinventadas. Se cree que la crisis que sufre el Estado-Nación pues se debe en parte al creciente protagonismo de actores sociales en el ámbito internacional, como son las ONGs, las empresas transnacionales, los movimientos sociales, etc. Flores Olea y Mariña Flores, afirman que aun cuando en el proceso de globalización capitalista el Estado ha visto limitadas varias de sus atribuciones y facultades tradicionales, es previsible que prevalecerá como el ámbito central de las decisiones políticas y económicas y como pivote de la acumulación y de la mundialización capitalista impulsada por las decisiones y acciones de los estados concretos y de sus gobiernos. Bueno, es indispensable una política de Estado pues que valore a la cultura en el ámbito económico, ya que estas industrias culturales pues son realmente redituables. Y con respecto a la diversidad cultural, la UNESCO afirma que la mejor manera de dar espacio a la diversidad étnica es crear un sentido de nación como comunidad cívica, arraigada en valores que puedan ser compartidos por todos los grupos étnicos en la sociedad nacional y será más difícil crear en este sentido de pertenencia a una comunidad cívica si el concepto de nación se sustrae a toda connotación de exclusividad étnica. Bueno, las políticas culturales se construyen como una serie de acciones, de intervenciones y de estrategias para construir posibilidades a través de las cuales sean cubiertas las demandas y las necesidades culturales de las personas. Siempre hay una política cultural en un Estado-nación. Lo que se llama política cultural surge de la intervención del Estado y de los poderes públicos en el orden de la cultura. Y bueno, de acuerdo a García Canclini, es necesario que las políticas culturales se democraticen y se abran a las innovaciones y a los cambios que genera la globalización. Una política cultural de Estado actual y democrática debe romper fronteras. Gilberto Jiménez distingue a las políticas de democratización de las políticas fundadas en la democracia de la cultura. Entonces, él dice que las políticas de democratización generan una dinámica cultural descendente que aporta desde la élite hacia abajo algunos elementos requeridos para el funcionamiento del orden social. Y las políticas fundadas en la democracia de la cultura permiten, mantienen o crean procesos de expresión cultural en todos los sectores y ámbitos de la sociedad. Bueno, esto es lo que vemos en la lectura. Podemos decir que la globalización ha pasado por distintas fases. Muchas de ellas se han debido a cambios en la economía y en la geopolítica a nivel mundial. Por ejemplo, la gran recesión de finales de la década de los 2000 provocó muchos cambios
y la crisis también actual que tenemos sanitaria, también tenemos una crisis política, tenemos una crisis económica, social, pero eso a nivel mundial. Entonces, estas crisis que tenemos, pues seguramente también van a tener un impacto importante en estas relaciones internacionales y obviamente en el proceso de globalización. Hoy en día, pues es muy pronto para hablar sobre cuál será el impacto de esta crisis que estamos sufriendo este año. Sin embargo, pues podemos ver ya una disminución en la producción y en el comercio. También podemos ver una disminución en el flujo internacional de las personas. Muchos de estos efectos ya han sido analizados por organismos multilaterales, por medios de comunicación también y pues algunos espacios de análisis. Estas políticas de liberalización económica que se implementan en buena parte del mundo entre 1970 y 1900, o bueno, la década de los 90, dieron pie a un aumento rápido en el intercambio económico internacional. A esta globalización económica se han sumado otras formas de internacionalización que pues han implicado el movimiento internacional de personas, de ideas y bueno, también los intercambios de información, los intercambios de tecnología educativa, etcétera. Después del 2008, como lo mencionamos hace un momento, después de esa crisis financiera mundial tan fuerte que tuvimos en el 2008, distintos analistas pues aseguran o aseguraban que se dio una ralentización de la globalización y de la internacionalización económica. Y pues esto obviamente debido a esta interdependencia entre las diferentes economías del mundo. Bueno, hoy en día, vuelvo a repetir, tenemos una crisis sanitaria a nivel mundial. Esta crisis sanitaria pues también podría frenar a la globalización, como ya lo dijimos. Es muy pronto para determinar estas consecuencias de la crisis a nivel mundial, pero pues lo que suceda va a depender muchísimo de la duración de la emergencia, también de las medidas de confinamiento. Lo que sí es claro es el gran impacto económico que va a tener en los mercados o en los intercambios internacionales, ¿no? Antes del surgimiento de esta crisis sanitaria que fue provocada por el coronavirus, pues ya veíamos una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y pues ahora que tenemos esta crisis sanitaria, esa guerra pues se aviva, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque hay que ver cómo gestionan la crisis sanitaria, hay que ver cuál de ellos va al frente en la obtención de la vacuna. En lo que respecta a los mercados de bienes energéticos y de materias primas, pues esta crisis aparece en un contexto, esta crisis sanitaria aparece en un contexto de la caída de los precios del petróleo por este enfrentamiento entre Rusia y Arabia Saudita. En términos comerciales y de inversión, la pandemia se da pues en un contexto de elevada transnacionalización productiva, de una inversión con un proceso manufacturero organizado en estas llamadas cadenas de producción globales. Otras variables que desafortunadamente son afectadas, pues son el turismo, la migración, la educación, también las actividades deportivas, ¿no? Entre muchas otras. Y bueno, algunas cuestiones que pueden verse reforzadas con esta crisis, por ejemplo, pues son la información,
eh, también la infraestructura necesaria para el uso de Internet, ya que este confinamiento pues hace necesario el aumento del trabajo virtual. En cuanto a la cultura, pues tendríamos algo muy similar y lo vemos con los intercambios de servicios audiovisuales. El confinamiento ha incrementado el consumo en los hogares de todo tipo de producciones cinematográficas, de series y pues también de música. Bueno, vamos a concluir diciendo que la globalización es la forma en que las economías han logrado interactuar y debido a esto se han vuelto interdependientes. Y lo que sucede en cuestiones económicas, políticas, sociales o financieras en un país, pues va a repercutir en otro. Otro punto sería que la globalización para muchos ha beneficiado a los más fuertes política y económicamente, ya que esta apertura de los mercados pues facilita el establecimiento de empresas transnacionales en economías donde los recursos son de bajo costo y pues no les importa la degradación ambiental que en muchas ocasiones llegan a provocar. Y nuestro tercer punto, en aspectos culturales, de acuerdo a lo dicho en la lectura, pues existe un cambio debido a la intercomunicación de los países. Sin embargo, mucho depende de los estados, el que puedan conservar su identidad y sus rasgos culturales. Bueno, lo que utilizamos para la última parte fue un artículo de Gonzalo Escribano que se llama El coronavirus pone fin al idilio petrolero entre Rusia y Arabia Saudita con una guerra de precios. Y también es otro que se llama Globalización y Crecimiento Económico, que es de Miró. Muchas gracias, espero haya quedado clara mi exposición.